Tenemos una invitada muy especial aquí en Redman Noticias y permítanme, también como colombiano que soy y como periodista que llevo en esta profesión durante muchos años, expresar una alegría enorme porque desde que sucedió ese secuestro hace 20 años, lo viví como reportero, lo viví durante todo el tiempo en el que nuestra invitada estuvo en cautiverio, lo lloré y de alegría el día que recuperó su libertad. En ese entonces yo estaba en la Cancillería y vi sus ojos de felicidad cuando recuperó la libertad. Y es un sueño tenerla hoy como candidata, que habla muy bien de nuestra sociedad y de nuestro país. Doctora Ingrid Betancourt, qué alegría tenerla con nosotros aquí en nuestra casa, en Redman Noticias. Mil gracias por esta invitación. Significa muchísimo, muchísimo para mí. Doctora Ingrid, ¿por qué quiere ser presidenta de Colombia? Es una declaración de amor con Colombia. Fue una decisión muy difícil. Sí. Me tocó sortear problemas, organizarme de manera diferente, convencer a mi familia, pero aquí estoy. Este no es un país demasiado convulsionado en este momento, con tantos problemas y retos, como para enfrentarse en esta situación tan difícil, doctora Ingrid. ¿No le da como angustia? Tenemos todos los problemas del mundo, todos los problemas del mundo. Y tenemos la mejor gente del mundo. Entonces, lo que haya que hacer. Doctora Ingrid, acabamos de salir de una serie de notas que hablan de una pandemia que está sucediendo en nuestro país que tiene que ver con la violencia. Un hijo que mata a su mamá, a su hermano y demás. Eso también es un problema que hay en Colombia. ¿Usted cómo combatiría, porque usted le ha llegado mucho al corazón de muchas personas en nuestro país, esa pandemia psicológica, depresión, angustia, ansiedad, lo que sea, para que dejemos de ser tan violentos? Pues la verdad es que yo he estado pensando mucho en este caso que acabamos de ver, porque lo que me ha impresionado es como la banalización de la violencia familiar. Y yo creo que esto está muy ligado a los traumatismos que como colombianos hemos vivido por causa de la violencia y por causa de la corrupción. Nosotros hemos estado secuestrados por un sistema de corrupción que nos ha hecho perder como la noción del bien y el mal. En Colombia, como que la corrupción nos ha vuelto muy cínicos y como que para sobresalir, pues no importa cómo sobresalgamos, el éxito, pues todo vale para el éxito, el fin justifica los medios. Lo que vemos acá es una gran descomposición moral y esa descomposición moral está ligada a la descomposición política que hay en nuestro país. Los políticos dan ejemplo, son los que hablan por toda la población y cuando uno ve que los políticos roban, no les pasa nada, se van a la cárcel, pero igual los aclaman, los vuelven y los reeligen. Cuando la gente mata y esto es banalizado y hasta se vuelven famosos por matar, pues pasan hechos como estos. Eso es lo que tenemos que transformar. Para mí, Colombia lleva 6 décadas teniendo que escoger malas opciones, entre una extrema derecha, una extrema izquierda, que para mí todo eso es lo mismo. Yo estoy aquí como miembro de la coalición Centro Esperanza porque estoy convencida de que nosotros en ese centro, que es el Centro del Amor de Colombia, estamos proponiendo algo totalmente diferente. ¿Quiénes caben en su corazón hoy, doctora Ingrid? ¿Quiénes? Quienes piensan de derecha, quienes piensan de izquierda, quienes piensan del centro. ¿Quiénes son los que están en su corazón hoy político? En mi corazón están los colombianos que han quedado excluidos de la posibilidad de reconocerse como seres humanos. La mitad de la población colombiana no tiene la posibilidad de vestirse como nosotros, de comer como nosotros, de dormir como nosotros. Niños que no se pueden desayunar por las mañanas porque no hay nada. Mujeres que las explotan y que tienen que trabajar 10, 12, 14, 18 horas diarias, que tienen que abandonar a sus niños para poder llevarles de pronto un pan o una huepanela. Y esto dentro de la ilegalidad o de la informalidad, que son los únicos espacios en los cuales les damos posibilidades de actuar. Colombia es un país con una gente extraordinaria, somos el mejor país del mundo, pero hemos vivido en un infierno. Y ahora nos toca hacer el tránsito hacia el paraíso. Y ese paraíso es el que está en nuestro corazón, en nuestro amor. Y esa luz la tenemos que sacar para ponerla al servicio de todos los colombianos y lo tenemos que hacer desde la política.
Es decir, porque la política finalmente es desde donde podemos hacer las grandes transformaciones. Aquí la agenda es inmenso, los problemas son inmensos, pero tenemos el capital humano y yo le apuesto a eso, al corazón de los colombianos. Doctora Ingrid, en la presidencia de Ingrid Betancourt, ¿qué va a hacer para que las mujeres en Colombia no sigan trabajando más y ganando menos? Sí, eso es un problema que tenemos. Las vamos a empoderar. Las vamos a empoderar porque primero vamos a crear un sistema de crédito en que las mujeres van a poder tener acceso al crédito sin necesidad de tener garantías patrimoniales. Le vamos a apostar a un sistema bancario nuevo en el cual la manera como vamos a medir la capacidad de pago de esos créditos va a ser un poquito como hace muchos años mi papá, que creó el ICETEX, se había imaginado la posibilidad de prestarle a los muchachos que quisieran estudiar y que tuvieran capacidad, apostando en su futuro, que fueran a estudiar y cuando volvieran pudiendo trabajar en extraordinarias condiciones después de haber sido capacitados, pudieran devolver esos créditos. Yo quiero hacer lo mismo con las mujeres, pero con las mujeres más humildes de Colombia, apostando en su capacidad de trabajo, que es su capital de vida, es el tiempo que cada uno de nosotros tenemos. Entonces les vamos a reconocer que el tiempo de vida, su voluntad de trabajo es su capital patrimonial y lo vamos a convertir en una riqueza, en un valor agregado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo tengo un proyecto donde van a necesitar muchos socios y es que nosotros tenemos 8 millones de desplazados en Colombia, personas que no tienen dónde vivir, que están viviendo en cambuches, en las laderas de nuestras ciudades, sin trabajo, viviendo de la limosna de los que se conmueven con ellos. Yo quiero hacer ciudades satélites. Tengo que buscar los sitios en Colombia donde lo vamos a hacer porque tienen que ser sitios estratégicos. Y en esas ciudades vamos a construir unas viviendas ecológicas y va a ser una ciudad completa, con las mejores universidades, los mejores colegios, los mejores hospitales, pero para los pobres de este país, apostando en su capacidad de trabajar para construir esas ciudades. Y ahí vamos a llevar la prosperidad. Doctora Ingrid, la paz en el gobierno de Ingrid Betancourt, ¿cómo va a ser? Porque hemos visto un acuerdo que quedó cojo, unas disidencias muy fuertes del lado de Venezuela y una violencia todavía en la zona rural. ¿Cómo va a hacer usted para tratar de dar ese pasito más a ver si alcanzamos la paz definitivamente? El acuerdo de paz que se firmó en Colombia es el más maduro que ha tenido el mundo hasta la actualidad. Es una hoja de ruta hacia un país diferente. Ahí hay muchas reformas que vamos a tener que implementar. Para nosotros poder implementar esas reformas tenemos que pasar por el Congreso. Así que yo le digo a los colombianos, el 13 de marzo ustedes van a poder comenzar a cambiar a Colombia. Primero, eligiendo a los congresistas que lleguen a servirle a ustedes, no a comprarles el voto. Los miembros que están inscritos en las listas para Senado y para Cámara de la coalición Centro Esperanza y de la Alianza Verde son los candidatos que les pueden garantizar a ustedes que cuando lleguen al Congreso no van a transformar sus votos en una manera de componenda para después robarse los recursos que tienen que ir a solucionar los problemas de ustedes. Pero también hay que decirle a los colombianos que ese día, el 13 de marzo, tienen que pedir que les den el tarjetón de las consultas, porque no se los van a dar, porque cuando lleguen les van a dar solamente ¿El de Congreso, el tarjetón del Congreso. Es decir, que nos están pidiendo que seamos proactivos y yo quiero que los colombianos seamos proactivos. Yo quiero que nos acerquemos a esa urna y exijamos que nos den el tarjetón del candidato que nos gusta. Y ahí marcamos nuestra exis. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a tener la posibilidad de elegir el candidato que queremos que se presente a primera vuelta. Es decir, este es un momento estratégico para todos nosotros. Informémonos, busquemos, oigamos, conversemos en familia, tomemos decisiones y hagamos presencia y pidamos esos tarjetones de las consultas el 13 de marzo. Doctora Ingrid, hace unos años, cuando yo estaba reportero en el Congreso, yo la veía a usted dándose unas peleas sobadísimas, tremendas en esos debates. ¿Cómo va a ser para que la politiquería no se le meta en el gobierno suyo? Pues primero escogiendo gente extraordinaria, y la tengo, porque estoy en esta coalición Centro Esperanza, donde están los mejores líderes de Colombia. Además, los mejores no solamente porque cada uno tiene su nicho, su especialidad, sino adicionalmente porque, como yo, han sufrido el hecho de enfrentar el sistema de la corrupción. Ahí yo sé que yo tengo gente de las mejores cualidades
académicas, intelectuales, de la mejor preparación, pero también del mayor compromiso ético para cambiar a Colombia. Nosotros nos han querido convencer de que somos así, es decir, que somos corruptos, que nos gusta la trampa y nos gusta el soborno y que eso nos beneficia a todos. Eso es lo que quiere el sistema que nosotros creamos, que no podemos cambiar el sistema, pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a reventar ese sistema, vamos a ser ciudadanos libres y vamos a decirle a Colombia, aquí vamos a construir el país que nosotros queremos para nosotros, no para que nos lo roben los que se han enriquecido a costa nuestra, que son los políticos corruptos, los violentos y los narcotraficantes. Doctora Ingrid, a nivel internacional usted goza de una gran reputación por su carrera política, también por lo que sucedió. ¿Cómo va a ser un gobierno suyo a nivel internacional, puntualmente Venezuela y los Estados Unidos? Bueno, propuestas muy concretas. Yo quiero proponerle a los Estados Unidos que hagamos una alianza para el progreso. La alianza que presentó Kennedy en los años 60, lo tenemos que revivir hoy para el contexto de la región en el tiempo de hoy. ¿Cuáles son los problemas de hoy? Regionales en relación con los Estados Unidos. Primero, el narcotráfico. Segundo, las migraciones que están llegando masivamente a las fronteras de Estados Unidos. Tres, el cambio climático. Por lo tanto, nosotros esa alianza al progreso que le estamos proponiendo a los Estados Unidos es para que, por un lado, despenalicemos la droga, porque la guerra contra las drogas no nos funcionó. Que esos recursos podamos invertirlos en estabilizar nuestras poblaciones, que están buscando cómo migrar. ¿Y por qué se van de nuestros países? Pues porque hay violencia. ¿Y por qué hay violencia? Porque hay narcotráfico. Entonces, si nosotros acabamos el negocio del narcotráfico, si ya no hay esos recursos para hacer daño, para comprar armas, para abusar de la gente y amedrentarla y echarla de sus casas y de sus espacios de vida, entonces sí podemos hacer un nuevo mapa regional en el cual le vamos a decir a nuestros campesinos, ahora vamos a comenzar a sembrar para nosotros. Primero, para alimentar a nuestra gente. Porque cuando estamos hablando de ecología, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo vamos a consumir localmente. Pero adicionalmente vamos a trabajar en otro proyecto que es complementario de este, y es que yo quiero que Colombia, y quiero que en realidad la región, pero sobre todo Colombia, se vuelva el primer exportador de créditos de carbono. Es decir, que nosotros lo que vamos a sembrar, lo vamos a sembrar en productos agrícolas capturadores de dióxido de carbono. En línea con lo de Glasgow, lo que acaba de suceder. Exactamente, y lo vamos a hacer. Para eso hay crédito, para eso hay en este momento atención internacional, pero lo tenemos que poner en blanco y negro. Colombia es un país de una gran biodiversidad, con unos pisos climáticos que nos permiten tener esos productos que son los grandes captores de dióxido de carbono, y con eso vamos a poder vender ese carbono que nosotros vamos a capturar, y con eso vamos a financiar el desarrollo agrícola de nuestro país. Ahora, si ya no tenemos narcotráfico, es decir, ya estamos pudiendo armar una Colombia diferente, una Colombia sin violencia, una Colombia donde los colombianos nos vamos a sentir tranquilos de poder ir a las regiones de nuestro país sin pensar que nos van a secuestrar, que nos van a matar. Entonces, todo está ligado. Cuando uno habla del narcotráfico, cómo acabar con el narcotráfico, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de prosperidad, es decir, de acabar con el hambre y con la pobreza en Colombia. Necesitamos socios, pero hoy en día los tenemos. ¿Y Venezuela? Venezuela es un problema. Venezuela es un problema porque no es solamente el tema político, digamos, del gobierno de Maduro y de todo el fracaso que ha sido esa experiencia venezolana, sino el hecho de que desde las fronteras con Venezuela nos están disparando con todo tipo de incursiones para hacer un disturbio en nuestro orden público. Ahí tenemos las disidencias que se están amparando en el territorio venezolano. Tenemos los tráficos de droga que están saliendo de Colombia por Venezuela para exportar al mundo, pero también tenemos todo el tráfico de armas que nos está llegando por Venezuela. Si nosotros queremos tener relaciones con Venezuela, que las necesitamos, tenemos que negociarlas, porque nosotros no podemos seguir aceptando que Venezuela se convierta en un enemigo asolapado nuestro.
y de nuestra democracia. Doctora Ingrid, el tema de la brecha digital nos quedó evidenciado durante la pandemia. ¿Cómo romper esa brecha para dar ese paso a las nuevas tecnologías y que mañana los niños también en los campos lejanos puedan tener una herramienta tecnológica para insertarse ya en la nueva modalidad del mundo? Sí. Hoy en día podemos hablar de analfabetismo digital. Y ese analfabetismo no está solamente en la periferia de Colombia, está también aquí en Bogotá. Es decir, a las afueras de Bogotá y en las localidades más pobres de Bogotá tenemos analfabetismo digital. Entonces, este es un gran reto. Si nosotros queremos lograr que todos los niños de Colombia estén sintonizados con el tercer milenio, tenemos que acabar con la corrupción. Mire lo que pasó con el MINTIC. Es decir, esa es la mayor prueba de que una cosa va con la otra. Es decir, tuvimos el ejemplo de una ministra que utiliza los contratos que van para solucionar el problema de educación a los niños, más aún en pandemia. Es decir, cuando más necesitan estar conectados para poder tener una educación a distancia. ¿Y qué hacen? Se roban la plata. Esto no va a pasar en mi gobierno. Cada centavo de los colombianos lo vamos a invertir y lo vamos a trazar. No vamos a dejar que nos roben un solo centavo más. Doctora Ingrid, después de 20 años, cuando usted fue candidata, cuando sucedió lo que sucedió, ¿qué ha cambiado de ese momento en Colombia cuando era candidata presidencial a hoy, cuando vuelve a ser candidata presidencial? ¿O seguimos en las mismas? Los problemas son similares, pero el corazón de Colombia cambió. Hay una juventud que hoy en día no quiere agachar la cabeza. Hay una juventud que no quiere que le digan que aquí hay que, es decir, se necesita palanca, se necesita venderse, se necesita pagar sobornos. No. Hoy en día, es decir, uno de los beneficios de la globalización es que los colombianos pueden ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo y pueden ver que la realidad de Colombia, que nos quieren vender como una normalidad, es en realidad una gran anormalidad. Entonces, esa juventud es nuestro gran capital de cambio. Hace muchos años, cuando yo hacía política, hace 20 años, yo me acercaba a los jóvenes a hablarles de política y me abuchaban. Me decían, los políticos son todos iguales, son todos unos corruptos, no nos vamos a meter nunca en eso. Hoy, cuando voy a los barrios más pobres de Bogotá, lo que los jóvenes me dicen es, enséñenos a hacer política. No queremos elegir, queremos que nos elijan. Queremos cambiar nosotros mismos a nuestro país. Eso es lo que me tiene a mí aquí. Cumplirles a ellos. Aquí en Redman Noticias hablan los candidatos presidenciales y por eso es muy importante escuchar para que usted tome una decisión bien informada. Y en lo personal, doctora Ingrid, qué alegría, qué maravilla que esté aquí con nosotros en Red Más Noticias. Hace unos años era impensable poderla tener con nosotros aquí ya en La Libertad. Gracias por estar con nosotros y les deseo una feliz noche. Gracias.